Hoy vamos a hablar de algo que a menudo pasamos por alto al decorar una casa, pero que tiene un impacto brutal: las paredes. ¿Qué opinas, María? Hola, Juan. Totalmente de acuerdo, las paredes son el lienzo más grande que tenemos, ¿verdad? Exacto. Son mucho más que una simple separación física. Son el fondo, la atmósfera, le dan carácter a cada espacio. Pero a veces, enfrentarse a ellas puede resultar un poco abrumador. ¿Por dónde empiezas? ¿Solo color? ¿Textura? ¿Arte? Es verdad. Parece que hay infinitas opciones. Y ahí está la clave, creo yo. Para transformar tus paredes de verdad, necesitas combinar dos cosas fundamentales. Por un lado, una estrategia clara, que te diga el qué y el por qué. Y por otro, conocer y saber aplicar las técnicas y materiales adecuados, que te dan el cómo. Si juntas esos dos pilares, es cuando consigues resultados profesionales y con personalidad. Interesante. Como una hoja de ruta antes de ponerte manos a la obra, ¿verdad? Precisamente. Esa es la parte estratégica, el fundamento. Es lo primero. Antes incluso de pensar en un color específico o un revestimiento, tienes que definir esa estrategia. ¿Y qué implica esa estrategia? Pues mira, empieza por algo muy sencillo pero importantísimo: definir el propósito y el estilo. Tienes que visualizar qué ambiente quieres crear. ¿Sueñas con un rincón moderno naturalista, algo minimalista y sofisticado, o un espacio contemporáneo ecléctico? Esa visión te va a guiar para elegir los estilos que encajan contigo. Y supongo que la arquitectura de la casa también te da pistas, ¿no? Los techos, los suelos originales... Totalmente. La arquitectura existente siempre marca un poco el camino, sugiere estilos que le van bien. Aunque eso no quita que puedas incorporar tus gustos personales, mezclando estilos con maestría. Es encontrar la proporción adecuada. Vale, propósito y estilo. ¿Qué más? Luego tienes que establecer la paleta de colores y estampados. La paleta tiene que estar en sintonía con los estilos que has elegido, con la luz natural que tiene la estancia. Y sí, también con la arquitectura. El color de la pared debe apoyar tu objetivo general. Lo de probar el color en la pared real es casi indispensable. En la tienda parece una cosa y en casa, con la luz, otra muy distinta. Exacto. Y además, el color puede ayudarte a crear efectos visuales, como hacer que una habitación parezca más amplia o el techo más alto. Sí, un color claro suele dar esa sensación de amplitud. Así es. Otro punto clave en la estrategia es detectar o crear un punto focal, lo que también se conoce como pared de acento. Estratégicamente, esa pared merece un tratamiento especial para atraer la mirada y ser como el ancla visual de toda la decoración. La pared que se lleva todas las miradas. Claro. Y ligado a esto, un principio fundamental del diseño: crear contraste. Tiene que haber contraste entre el fondo, que es la pared, y los elementos que pones delante: los muebles, el arte, los accesorios. Para que nada se pierda y todo destaque. Justo. El contraste añade interés visual, resalta las formas. La intensidad dependerá del estilo que busques. Incluso la carpintería, las puertas, los rodapiés pueden usarse para crear ese contraste o para integrarse si buscas algo más monocromático. Todo pensando en el efecto final. Sí. Y hay un consejo estratégico que a mucha gente le sorprende: dejar la decisión del color de la pared casi para el final. Rompe con la intuición de primero pinto. Lo ideal es tener ya una idea clara de tu proyecto, el estilo, el mobiliario principal, la paleta general, y entonces elegir el color de la pared. ¿El color al final? ¿Por qué? Porque el color de la pared es el telón de fondo. Es mucho más fácil encontrar el color de pintura perfecto que complemente ese cuadro que amas o ese sofá especial, que al revés. Te da mucha más libertad a la hora de elegir muebles y accesorios. Además, facilita la creación de contraste. Ah, claro. La pared se adapta al resto, no al revés. Tiene sentido. Exacto. Y si por lo que sea tienes que pintar antes, la estrategia sería apostar por neutros versátiles. Una base neutra en toda la casa además aporta una unidad y una sensación de fluidez súper agradables. Perfecto. Entonces tenemos la estrategia: propósito, estilo, paleta, punto focal, contraste y saber cuándo elegir el color. ¿Y el cómo? Las técnicas y materiales. Ahí entra el otro pilar: el toolkit práctico. Una vez que tienes esa visión clara, la estrategia definida, entonces miras todas las herramientas que tienes para ejecutarla. Y aquí el abanico es enorme. Ya lo creo, cuéntame. Por cierto, antes de seguir os recordamos que podéis suscribiros al canal y nos ayuda mucho que dejéis un like.
Gracias. Seguimos. Pues la reina de las opciones por accesibilidad y versatilidad es la pintura. Te permite aplicar esa paleta de color que definiste. Y puedes jugar con acabados, como el mate que da una sensación aterciopelada, o pinturas con textura que imitan el cemento o la arcilla, ideales para estilos más naturales o contemporáneos. La pintura es como la base, ¿no? Sí. Luego tienes el papel pintado. Es una forma relativamente sencilla de añadir patrón, color, textura, sin grandes obras. Puedes transformar una pared, quizás esa pared focal, de manera rapidísima. Y los diseños ahora son espectaculares. Totalmente. Otra opción muy popular son los listones. Aportan textura, un ritmo visual, un juego de luces y sombras muy chulo. Funcionan genial para estilos modernos. Y dan esa sensación de que el techo es más alto, ¿verdad? Eso es. También los espejos, un recurso clásico e infalible. No solo decoran, sino que, bien colocados estratégicamente, duplican la luz y visualmente amplían el espacio. El tamaño y el estilo del espejo también importan para que encaje con todo. ¡Claro! Tiene que ser proporcional a la pared y el marco, si lo tiene. Las estanterías abiertas son otro recurso. Más allá del almacenamiento, son elementos decorativos. Te permiten crear composiciones muy personales. ¿Es como un lienzo en la pared? Exacto. Si buscas algo más rotundo, tienes el revestimiento de piedra natural. Aporta textura y también puede ser muy sofisticado en un contexto contemporáneo. Ideal para un punto focal potente. Y ahora, hay planchas livianas que facilitan mucho la instalación. Eso le da carácter a una pared. Mucho. Y no nos olvidemos de la iluminación LED. Dirigir la luz hacia las paredes las transforma por completo. Puedes crear atmósferas dramáticas y resaltar texturas. La luz es como el maquillaje de la decoración. Lo realza todo. Tal cual. Y luego está la combinación de materiales. Esto ya es un nivel más avanzado, pero añade una riqueza visual y táctil increíble. Esto dialoga directamente con la estrategia de mezclar estilos y crear contraste. Es jugar con diferentes texturas y acabados en la misma pared. Sí. Los tapices y textiles son otra opción, más cálida. Aportan textura, color, suavizan el espacio. Son geniales para estilos bohemios o para añadir un toque acogedor. ¡Qué versátil! Y las molduras. Tradicionalmente elegantes, ahora se usan también en diseños modernos para crear geometrías interesantes en la pared. Puedes pintarlas del mismo color que la pared para un efecto sutil o en un color de contraste para más dinamismo. Le dan dimensión a una pared lisa. Definitivamente. Y claro, la esencia del toque personal, cuadros, láminas y fotografías, son tu historia en la pared. La forma en que los cuelgas también afecta cómo percibes el espacio. Tienen que estar bien alineados y en proporción con los muebles de abajo. Exacto. La composición debe ser armónica. Y pueden ser el punto focal. Es la estrategia guiando la técnica. Justo. Y no olvidemos las plantas. Integrar vegetación en las paredes, como con jardines verticales, no solo mejora el aire y el bienestar, sino que añade frescura, color, vida, textura natural. Un toque biofílico en la pared. En resumen, María, es una relación intrínseca y complementaria. La estrategia te marca el camino, te dice hacia dónde ir, qué sentir, dónde poner el foco. Y las técnicas y materiales te dan la caja de herramientas para construirlo. No es empezar a pintar sin más, sino tener claro qué quieres lograr con esa pintura, ese papel o ese revestimiento. Exacto. Decorar las paredes con éxito para que tengan encanto, personalidad y logren esos efectos visuales que buscas es un diálogo constante entre esa visión estratégica y la ejecución práctica. Primero defines lo que quieres que tus paredes te hagan sentir, qué historia quieres que cuenten. Esa es la clave. Defines la historia y luego eliges las técnicas y materiales que te van a permitir contarla. Y lo bonito es que en ese proceso puedes experimentar y disfrutar mucho. Al final, tus paredes acaban contando tu historia. Justo. Dejan de ser simples delimitaciones para convertirse en parte del alma de tu hogar. Porque, como decimos, las paredes hablan.